Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que estoy seguro, les va a interesar muchísimo. Se trata de una defensa pública que ha hecho uno de nuestros actores favoritos, Can Yaman, en apoyo a Demet Özdemir. Si han leído bien, y el título ya les da una pista de lo que vamos a desgranar. Han surgido rumores, han habido especulaciones, y al parecer, Can Yaman ha decidido romper el silencio para proteger la imagen y el trabajo de su colega. Así que si quieren saber exactamente qué dijo Can Yaman y por qué esta defensa es tan relevante, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que se me olviden, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos encanta tenerlos por aquí y que formen parte de esta comunidad. Bueno, entremos de lleno en materia. La noticia, como les decía, es que Can Yaman ha salido en defensa de Demet Özdemir. Para quienes siguen de cerca la industria del entretenimiento turco, saben que ambos actores son figuras muy prominentes y han trabajado juntos en proyectos que han sido éxitos rotundos, como la serie Erkencikus o Pájaro Soñador, que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable y precisamente esa conexión ha sido, a veces, objeto de rumores y especulaciones sobre su relación fuera de los focos. Ahora, ¿qué es lo que ha llevado a Can Yaman a hacer esta defensa pública? Según lo que se ha reportado y difundido en diversos medios, al parecer, Demet Özdemir ha estado enfrentando críticas o comentarios poco favorables relacionados con su trabajo, su vida personal o quizás incluso su trayectoria profesional. No siempre es fácil ser una figura pública y a veces, las cámaras y los micrófonos parecen amplificar cualquier cosa, incluso si no tiene fundamento. En este contexto, Can Yaman, mostrando un gesto de compañerismo y respeto, ha decidido hablar. Lo que se ha reportado hasta ahora es que Can Yaman ha expresado su total apoyo y admiración por Demet Özdemir, resaltando su profesionalismo, su talento y la dedicación que le pone a cada uno de sus proyectos. No se trata de una simple declaración de amistad, sino de una defensa activa de su colega frente a lo que él considera injusticias o comentarios malintencionados. Ha enfatizado que Demet es una artista excepcional, una profesional intachable y una persona admirable. Si profundizamos un poco más en las declaraciones que se le atribuyen a Can Yaman, podemos destacar varios puntos clave. Primero, ha querido dejar claro que Demet es una actriz sumamente talentosa y que su carrera es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación. Esto es importante porque a veces el éxito de una figura pública se atribuye a factores externos o a supuestas facilidades, cuando en realidad, detrás de cada logro hay horas de trabajo, preparación y sacrificio. Can Yaman parece querer reivindicar el mérito artístico de Demet Özdemir. Segundo, ha hablado sobre la importancia de respetar la vida privada de los artistas. Es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Los actores, como todos, tienen derecho a su espacio y a su vida personal, y a veces, la línea entre lo público y lo privado se difumina de forma invasiva. Las declaraciones de Can Yaman sugieren que se están haciendo comentarios o se está invadiendo un espacio que debería ser respetado. Tercero, y esto es algo que me parece muy valioso, es el mensaje de unidad y apoyo entre colegas. En una industria que a veces puede ser competitiva, este tipo de gestos demuestran que también hay camaradería y solidaridad. Can Yaman no está defendiendo a Demet porque tengan una relación sentimental en este momento, o al menos eso es lo que se sabe públicamente, sino porque la considera una colega a la que respeta y valora, y ante cualquier ataque o crítica injustificada, se siente en la obligación de alzar la voz. Las palabras exactas de Can Yaman, según las filtraciones y los reportajes, habrían sido algo así como: Demet es una artista increíblemente talentosa, que se ha ganado cada uno de sus éxitos con trabajo duro y dedicación. Merece todo nuestro respeto y admiración. No permitiremos que comentarios infundados o malintencionados opaquen su brillante carrera. Estas palabras, aunque sencillas, tienen un gran peso. Están cargadas de respeto, reconocimiento y una firme postura frente a lo que él percibe como una injusticia. Y aquí es donde podemos hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué es tan importante este tipo de defensas? Para los artistas, la opinión pública puede ser una espada de doble filo. Por un lado, es el motor que impulsa sus carreras, pero por otro, puede ser demoledora si se basa en rumores o juicios apresurados. Cuando una figura pública de la talla de Can Yaman sale en defensa de otra, como Demet Özdemir,
no solo le está brindando un respaldo importante a ella, sino que también está enviando un mensaje a todos sus seguidores y al público en general, un mensaje de empatía, de respeto y de valorar el talento por encima de las polémicas baratas. Además, este acto de Can Yaman puede ser visto como un recordatorio de que, detrás de las pantallas, hay personas con sentimientos, con trayectorias profesionales que merecen ser valoradas y protegidas. No se trata solo de un intercambio de palabras, sino de un acto de solidaridad que puede tener un impacto significativo en la percepción pública de Demet Özdemir. Otro aspecto interesante de esta situación es cómo se generan y se propagan las noticias y los rumores en la era digital. A veces, una pequeña chispa puede convertirse en un incendio forestal en cuestión de minutos. Y es ahí donde voces autorizadas y respetadas, como la de Can Yaman, pueden ayudar a poner las cosas en su sitio. Lo que Can Yaman ha hecho es, en esencia, reafirmar el valor artístico y profesional de Demet Özdemir. Ha dicho, en pocas palabras, que ella es una profesional de primer nivel, que su trabajo es impecable y que no debe ser objeto de ataques injustificados. Esto es un acto de valentía, porque defender a alguien públicamente, especialmente en el mundo del entretenimiento, a veces puede traer consigo sus propias consecuencias o generar nuevas olas de atención no deseada. Hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo, tanto en Turquía como a nivel internacional, cómo las carreras de los artistas han sido afectadas por la presión mediática y los rumores. Gestos como este de Can Yaman son vitales para contrarrestar esa negatividad y para recordar a la audiencia que lo que importa es el arte, el talento y el esfuerzo. Para resumir un poco lo que hemos comentado, la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir se centra en destacar su talento, su profesionalismo y su trayectoria, al tiempo que aboga por el respeto a su privacidad. Es un mensaje de apoyo entre colegas que subraya la importancia de valorar el trabajo artístico y de no dejarse llevar por especulaciones o comentarios malintencionados. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco la situación. Siempre es bueno saber qué pasa detrás de las cámaras y entender las dinámicas entre los artistas que tanto admiramos. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado las palabras y el gesto de Can Yaman en defensa de Demet Özdemir. Hemos resaltado la importancia de su apoyo y el mensaje que esto envía a la industria y a sus seguidores. Espero de corazón que les haya gustado el contenido y que les haya resultado informativo y entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta este punto. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan de esta situación. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en salir en defensa de Demet? ¿Qué piensan sobre la presión mediática que enfrentan los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos actores o del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que se enteren de inmediato cuando publiquemos algo nuevo. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y lo que el mundo del entretenimiento nos depare. Hasta la próxima. Chao.